Hola, bienvenidos a la primera clase de gramática oracional de este primer semestre del 2021. Hoy, como pueden ver en pantalla, vamos a estar ofreciendo una introducción al estudio de la gramática. Vamos a introducir algunas nociones básicas necesarias para entender qué estamos hablando cuando hablamos de gramática. Vamos a tratar de definir un poco nuestro dominio empírico y definir un poco cuáles son las herramientas con las que vamos a estar trabajando y definir un poco la naturaleza de este objeto que vamos a estar definiendo en definitiva a lo largo del curso, que es la gramática, paréntesis, del español. Bien, hablar una lengua implica conocer sus reglas y principios gramaticales. Por ejemplo, yo en este momento estoy emitiendo oraciones en español, estoy construyendo unidades gramaticales del español, lo que implica que yo sé cómo construir unidades gramaticales del español. Sé construir palabras en español, sé construir frases en español, sé construir oraciones en español. O sea que hay un conocimiento que yo tengo internalizado acerca de, el español. Este conocimiento nosotros lo vamos a llamar de modo general competencia gramatical, aunque hay varios términos similares que intentan dar cuenta de este fenómeno que está ocurriendo en la cabeza, por ejemplo, de un hablante. Podemos llamarlo gramática mental, competencia gramatical, competencia lingüística en general, porque los hablantes no solamente saben acerca de su lengua, cómo formar oraciones, sino que tienen muchos otros tipos de conocimiento acerca de cómo emplear su lengua, ¿bien? Son cosas que vamos a estar discutiendo también en otros cursos, pero por ahora quedémonos con la competencia gramatical, el conocimiento que tiene un hablante acerca de cómo generar palabras, frases u oraciones en una determinada lengua. Bien. Este es un conocimiento que todos los hablantes tenemos tácitamente. Por ejemplo, nosotros podemos reconocer que tácitamente, implícitamente tenemos una regla internalizada en nuestras cabezas que, por ejemplo, nos permite formar nombres o sustantivos a partir de verbos. Una aclaración, yo voy a usar el término nombres siempre para referirme a una clase de palabras que en la tradición también se ha denominado sustantivo. Bien, pero cuando yo digo nombres es lo mismo que sustantivos, y a veces voy a decir sustantivos que es lo mismo que nombres. Bien, solamente una aclaración. Como les dije, hay algún tipo de operación que ustedes y yo tenemos en nuestras cabezas que nos permite tomar un nombre, tomar un verbo y convertirlo de alguna manera en un nombre. Por ejemplo, a partir de un verbo como correr, yo puedo formar un nombre o un sustantivo como corredor, aquel que corre. Bien. A partir de un verbo como pintar, yo puedo formar un nombre, pintor, o sea, aquel que pinta o aquel que ejecuta la acción de pintar. Bien. A partir de un verbo como escribir, puedo formar un nombre como escritor. Bien, aquel que escribe o el que escribe, básicamente. Y todos ustedes saben que esta aplicación de esta regla se está dando de forma correcta en los ejemplos de 1, 2 y 3. Todos ustedes saben que la palabra corredor existe, todos ustedes saben que la palabra pintor existe y todos ustedes saben que la palabra escritor también existe. Bien. Ahora, comparen esto con lo que sucede en los siguientes ejemplos. Ustedes saben que, por ejemplo, a partir de un verbo llegar, no pueden formar un sustantivo, un nombre, como llegador. No es que lo hubieran pensado antes de este ejemplo, tal vez nunca reflexionaron sobre esto, pero ustedes implícitamente tienen el conocimiento de que a partir de un verbo como llegar, no pueden formar un sustantivo, un nombre como llegador. ¿Por qué? Porque no existe un sustantivo llegador. Eso no es una palabra del español. ¿Bien? Lo mismo con otros verbos. Tenemos el verbo estar, que es muy productivo, lo usamos todo el tiempo. Tratemos de convertirlo en un sustantivo, digamos. Tratemos de decir que alguien es un estador. Bien, eso tampoco es una palabra bien formada del español. Los hablantes sabemos implícitamente, sabemos inconscientemente, tal vez, que esto no puede ser una palabra de nuestra lengua. Y lo mismo ocurre con un verbo como venir. O sea, sabemos que venir es un verbo, puedo decir yo vengo, tú vienes, él viene, etcétera, etcétera. Lo que no podemos decir es que alguien es un venidor. Eso también es, una palabra que no sabemos exactamente qué puede llegar a significar. No es una palabra que nosotros podemos reconocer como una palabra bien formada. Todas estas palabras que tenemos acá, en 4, 5, 6, son palabras raras, palabras que de alguna manera parecen estar desobedeciendo los principios de la gramática.
Bien, y nosotros como hablantes del español lo sabemos, lo reconocemos. Reconocemos que por un lado tenemos palabras bien formadas y que por otro lado tenemos palabras mal formadas. Bien, eso indica que los hablantes tenemos las reglas de la gramática en nuestra cabeza. Bien. También las reglas de la gramática nos van a permitir distinguir otro tipo de contrastes, si se quiere. Por ejemplo, veamos las siguientes oraciones, como para que pueda seguir ilustrando en qué consiste este conocimiento gramatical que todos nosotros tenemos. Consideren la oración: los vecinos vinieron temprano. Bien, eso es algo que todos podemos decir, dado el contexto adecuado, por supuesto. Los vecinos vinieron temprano es una oración bien formada del español. Eso es español, no tenemos ninguna duda de que esa es una oración que se puede decir. Ahora bien, compárelo con 7b. Los vecinos vino temprano. Que, bueno, no parece ser una oración que nosotros podamos decir. Los vecinos vino temprano. Eso suena mal, eso está de alguna manera mal construido. Bien, ¿cuál es el problema acá? Podemos observar que acá tenemos una frase, los vecinos, que, por decirlo en términos muy brutos, está en plural. Los vecinos, estamos hablando de más de un vecino. Y cuando tenemos una cierta frase nominal, como los vecinos, funcionando como sujeto de una oración, el verbo también tiene que tener un valor de plural. O sea, el verbo en este caso es vinieron, que quiere decir que vino más de una persona. ¿Bien? Y acá tenemos un fenómeno que vamos a estar discutiendo en mucho más detalle. Estos son solamente unos ejemplos como para entrar en calor. Tenemos un fenómeno que se llama concordancia sujeto-verbo. Si el sujeto está en plural, el verbo tiene que estar en plural. ¿Bien? Y básicamente esta regla es la que estamos violando, si se quiere, en 7b. Tenemos también una frase nominal, los vecinos, en plural. Luego lo que tenemos es el verbo que tiene una morfología, se dice, de singular. Bien, vino es que vino una sola persona. Bien, entonces tenemos una violación acá. Lo que implica esto es que tenemos alguna regla de la gramática y alguna regla que tenemos internalizada y que aplicamos automáticamente cuando hablamos, que dice, cuando hay un sujeto hay que concordarlo siempre con el verbo. Bien. Veamos otros ejemplos de reglas que son así como muy sutiles y que aplicamos todo el tiempo cuando hablamos, incluso sin saberlo. Podemos tener una oración como 8a, Vidal pateó la pelota. Bien, perfecta, una oración del español perfectamente bien formada. Podemos decir que Vidal pateó a Cristiano. Noten que en este caso lo que tenemos es Vidal pateó un objeto inanimado, la pelota. En este segundo caso, en el de 8b, tenemos que Vidal pateó a una persona, a Cristiano. Y noten que estamos introduciendo este elemento, una A, de alguna manera encabezando esta frase nominal, Cristiano, que tiene una interpretación, digamos, humana. O sea, si nosotros decimos cristiano, estamos refiriendo a una persona, y cuando tenemos, se dice, un objeto directo en español que tiene una referencia más humana, bien, una referencia humana, estamos hablando de una persona, utilizamos esta marca A. Bien, y no necesitamos utilizar, de hecho no lo hacemos, no aplicamos la marca A cuando el objeto directo, en este caso el verbo patear, es un objeto inanimado, la pelota. Bien. Noten que si sacamos la A de 8b y obtenemos una oración como 8c, esto suena mal. No podemos decir Vidal pateó Cristiano. Suena un poco como cuando Tarzán hablaba en las películas. ¿Bien? Suena como que las cosas no están bien conectadas, que no estamos conectando bien este constituyente con el verbo, por ejemplo. Suena raro. Vidal pateó Cristiano. Tenemos que decir Vidal pateó a Cristiano. ¿Bien? O sea que ahí estamos viendo la aplicación de otra regla muy sutil que se aplica en español. Cuando tenemos un objeto directo que es animado o humano, tenemos que introducir una marca que es esta A. Bien, si no la introducimos, obtenemos una oración que está mal formada o que no se entiende o que está... Ya vamos a llegar un poco a qué es esto de mal formado. Bien. Veamos un tercer ejemplo de estas reglas sutiles que introduce la gramática. Yo puedo decir, y ustedes estarán de acuerdo en que esto se puede decir, compré la pelota. Bien, estoy marcando lo que se dice el objeto directo del verbo comprar en color rojo en este caso. No necesariamente tengo que decir la pelota para dar cuenta de que compré un cierto objeto. Puedo pronominalizar el elemento, la pelota,
y referir a él con un pronombre clítico como el 9b. O sea, si yo ya mencioné previamente la pelota, no necesito decir compré la pelota. Puedo decir simplemente la compré, refiriendo con la a el objeto que compré, la pelota. Bien, y eso es perfectamente posible en español. Es posible decir compré la pelota o es posible decir la compré. Bien. Podemos agregar un constituyente más, algo que se conoce como complemento objeto indirecto, que es en este caso lo que tenemos marcado en azul. Básicamente esto indica quién es el beneficiario de mi compra o si compré algo en este caso particular en beneficio de quién lo hice o a quién le compré este objeto. O sea, si yo digo le compré la pelota, significa que yo compré una pelota pero la compré para alguien más. Bien. Y esa referencia la estamos introduciendo a partir del pronombre clítico le. Bien. Ahora, nosotros ya dijimos que era posible pronominalizar también el constituyente que tenemos en rojo. Podemos decir la compré. Y en este caso lo que tenemos es este le, que funciona como complemento objeto indirecto, junto con la pelota. Nosotros podríamos esperar que... podríamos predecir que, dado el ejemplo que tenemos en 9b, nosotros podríamos reemplazar el constituyente la pelota en la oración de 9c por el clítico acusativo la. O sea, deberíamos intentar tener una construcción en la que tenemos el verbo comprar más dos clíticos. El que tenemos ya en azul, le, y el que tenemos en 9b en rojo, la. Y deberíamos esperar que se pueda decir algo así como le la compré. Pero ustedes saben que eso es imposible de decir. No podemos decir le la compré. Por alguna razón que no vamos a discutir en este momento. No se puede decirle la compré. De hecho, si yo quiero tener este pronombre en azul, el pronombre correspondiente al objeto indirecto, junto con el pronombre que corresponde al objeto directo, si quiero tener los dos juntos en la misma oración, no puedo usar le. En ese caso tengo que decir se la compré. O sea que cuando ponemos este le al lado de un la, este le se tiene que convertir necesariamente en se. Noten que es una regla muy sutil. Es algo que seguramente no habían notado antes con respecto a cómo funciona la gramática del español. Y sin embargo, es una regla que si no la aplicamos, obtenemos una oración muy, muy, muy inaceptable que no se entiende, le la compré. Y si la aplicamos, se obtiene algo que es perfectamente normal en español. Esa es, de alguna manera, la gracia de la gramática, que tiene sutilezas, que tiene complejidades que los hablantes naturalizamos. Pero hay muchas cosas que se aplican de una naturaleza automáticamente y son operaciones que de alguna manera tienen una naturaleza misteriosa. ¿Por qué, por ejemplo, es necesario concordar el sujeto con el verbo? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es necesario hacerlo? ¿Por qué es necesario introducir esta marca A en estos ejemplos de acá? ¿O por qué es necesario cambiar el le por un se cuando lo ponemos al lado de un la o de un lo? También es un proceso un poco, interesante en alguna medida porque, no es obvio que las cosas tengan que ser así. De eso trata un poco la gramática, de desvelar estos misterios. Crucialmente, lo que muestran sus ejemplos es que ustedes y yo, como hablantes del español, tenemos internalizadas una serie de reglas muy sutiles acerca de cómo funciona nuestra lengua. Bien, el objetivo que tenemos como gramáticos, los lingüistas que se dedican a la gramática, es tratar de caracterizar en qué consiste este conocimiento que tenemos todos los hablantes de una lengua. Bien, ¿en qué consiste ese saber de las reglas de la gramática? ¿En qué consisten esas reglas? ¿Cómo aprendimos esas reglas? ¿Son las mismas reglas que se aplican en todas las lenguas? ¿Cómo explicamos que en una lengua haya ciertas reglas mientras que en otra lengua haya otras reglas? Bien, en eso consiste el estudio de la gramática, en esas reglas mentales, que son bastante difíciles de entender y difíciles de capturar. Bien. Nuestro objetivo entonces, el objetivo final, si se quiere, de la gramática es proponer una teoría, proponer un modelo, si se quiere, de cómo funcionan estas reglas en nuestra cabeza. Pero antes de avanzar con este tema, tenemos que entender un poco más a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la gramática. Bien, porque por ahora venimos utilizando el término gramática de forma muy general, sin referir exactamente a, qué tipo de reglas son las que estamos
poniendo en discusión. ¿Son reglas de cualquier tipo a nivel lingüístico o son reglas que se restringen a una subparte del lenguaje? Bien, eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, tratar de restringir qué es exactamente ese tipo de conocimiento lingüístico que nosotros denominamos gramática. Bien. Para hacerlo vamos a tomar una noción bastante clásica que introdujo un lingüista llamado André Martinet por mediados del siglo XX, que es una noción que es bastante interesante, de alguna manera provocativa para entender la lengua, que es la noción de doble articulación de la lengua. Bien. Lo que dice Martínez es que podremos de alguna manera tomar la lengua y dividirla en dos partes, si se quiere, de acuerdo a una propiedad muy importante. Bien. Lo que observa Martinet, por un lado, es que podemos combinar unidades sin significado para formar unidades mayores que tampoco tienen significado. O sea que una de las cosas que hace la lengua es combinar elementos. O sea, toma elementos mínimos, unidades mínimas, las combina y forma un objeto de mayor tamaño, digamos, de mayor complejidad. Y lo que está observando acá Martinet es que en ciertos casos esas unidades mínimas que nosotros tomamos para formar unidades de mayor tamaño son unidades que no tienen significado, son unidades asignificativas. Bien. El ejemplo característico de esto son, por ejemplo, en el dominio de la fonología, podemos tomar fonemas. Tomo un fonema, por ejemplo, el fonema correspondiente a la letra D, el fonema correspondiente a la letra A. Sabemos que los fonemas no tienen significado, es solamente, digamos, la representación mental de un sonido. Y yo puedo, a partir de las reglas de la lengua, combinarlos y formar una unidad también sin significado, pero una unidad más grande. En este caso, una sílaba como da. Bien. Podemos aplicar lo mismo con otros fonemas. Tomamos el fonema correspondiente a la M, el fonema correspondiente a la I y el fonema correspondiente a la N, como en 10b, y podemos formar la sílaba min. Bien. Y ahora bien, acá esto es importante observarlo. En este tipo de combinaciones, si se quiere, de elementos sin significado, también hay algo del conocimiento que los hablantes tienen de la propia lengua. ¿Por qué? Porque ustedes, si miran la posibilidad que les puse acá en 10c, ustedes inmediatamente van a observar que eso no es una sílaba que nosotros podamos formar en español. Nosotros no podemos formar una sílaba volk. Eso no se puede hacer en español. En español esta sílaba no existe. Es una sílaba que no podemos formar los hablantes de español. Bien. Y ustedes tal vez me digan, bueno, pero eso tal vez no sea una propiedad del español en sentido estricto. Tal vez no sea una propiedad de la gramática del español. Tal vez no sea una propiedad algo que los hablantes tienen internalizado en su cabeza. Porque eso no parece ser una sílaba bien formada a nivel general. O sea, ¿cómo vas a formar una sílaba con 3 consonantes? El punto es que esto sí es una sílaba en otras lenguas. Vrk es una sílaba del checo o del esloveno y de hecho es una palabra, significa lobo. Es una palabra que consiste en una única sílaba y bueno, funciona en checo o en esloveno. Bien, eso es una palabra bien formada, es una sílaba crucialmente bien formada. Tomamos 3 sonidos, vlk, vlk, y se formó una sílaba en checo. Lo que muestra que, bueno, el conocimiento lingüístico de los hablantes del español es distinto al conocimiento lingüístico del checo, de los hablantes del checo, al menos con respecto a la fonología, con respecto al menos la formación de sílabas. Bien, pero eso no es lo importante. Lo importante acá es que noten que podemos tomar unidades mínimas, fonemas, combinarlos en unidades mayores, sílabas, y ninguno de estos tiene significado. Da no significa nada, min no significa nada. Podemos a partir de estos elementos formar palabras que tengan significado, pero de por sí min y da no significan nada. ¿Bien? O sea que en este caso estamos aplicando un tipo de combinación de fonemas para formar sílabas, que es una combinación de naturaleza fonológica, digamos. ¿Bien? Es una combinación a nivel del sistema mental que se encarga de computar los sonidos de la lengua. Bien, tengan esto en mente y analicemos lo siguiente que dice Martinet. Martinet dice que así como vimos recién que podemos combinar unidades mínimas sin significado y formar unidades mayores sin significado, los hablantes de una lengua también tenemos la posibilidad de tomar unidades mínimas con significado y formar unidades mayores también con significado.
Bien, y esto lo vamos a ver típicamente, por ejemplo, en el dominio de la formación de palabras complejas. Ustedes saben que la palabra vender, que vender es una palabra del español, y ustedes saben su significado. Y ustedes saben que si le aplican una operación, si le agregan una partecita, si se quiere, a esta palabra vender, si le agregan un dor, por decirlo de manera muy bruta, pueden obtener una palabra también bien formada del español como vendedor. Son los ejemplos que habíamos discutido al principio de la clase. ¿Bien? Ustedes saben la palabra vender, le agregan una partecita, le agregan dor y obtienen vendedor. Y eso está bien dicho. Eso es español del bueno, digamos. Tomemos un ejemplo un poco más complejo, reindustrializar. En la palabra reindustrializar tenemos muchos elementos pequeños que se combinan para formar una palabra más compleja, reindustrializar. Tenemos el nombre industria, tenemos este elemento que por ahora vamos a llamar sufijo derivativo adjetival. Básicamente lo que hace al es pegarse al nombre industria y formar un adjetivo industrial. Luego lo que tenemos es el sufijo derivativo izar, que lo que hace es tomar el adjetivo industrial que formamos recién y transformarlo en un verbo, industrializar. Y luego lo combinamos a este re, que significa hacer otra vez. Y de industrializar obtenemos reindustrializar. Bien. Noten que cada uno de estos elementos, también en el ejemplo anterior, al, izar y re, de alguna manera siempre introducen algún tipo de significado. Nosotros tenemos industria primero, y cuando le agregamos al, industrial, significa algo así como referido a la industria. ¿Bien? Cuando le agregamos izar, obtenemos una unidad también que tiene un significado levemente diferente. Es algo así como el proceso de hacer cosas referidas a la industria. O algo parecido. Y luego, cuando agregamos el re, esto también tiene significado. Esto significa volver a obtener el proceso relativo a hacer cosas industriales. Bueno, ya me perdí, pero creo que entienden la idea. Cada uno de estos elementos introduce un significado distinto, además de cambiar el tipo de palabra que estamos teniendo. Tenemos un sustantivo, después tenemos un adjetivo, después tenemos un verbo y nuevamente tenemos un verbo al agregar re. ¿Bien? El punto acá es que cada uno de estos elementos tiene un significado, los combinamos y obtenemos cosas más grandes también con significado. También lo podemos hacer como en 11C, donde tenemos simplemente dos palabras, un sustantivo o nombre y un adjetivo rojo. Los combinamos y formamos una nueva palabra, pelirrojo. Bien, tenemos dos elementos con significado, los combinamos y formamos una nueva palabra también con significado. Bien. Esta es la segunda articulación de la lengua que habla Martinet. Por un lado, elementos sin significados que se combinan para formar elementos sin significado. Y por otro lado, elementos con significado que se combinan para formar otros elementos con significado. ¿Bien? Crucialmente, cuando hablamos del dominio de la palabra, cuando estamos discutiendo cómo elementos muy mínimos se combinan para formar palabras complejas que de alguna manera tienen partecitas que tienen todas distintos significados, estamos hablando de un dominio específico de la gramática. Estamos hablando del estudio de la estructura interna de las palabras, lo que se conoce tradicionalmente como morfología. ¿Bien? Crucialmente, cada una de estas partecitas mínimas que tiene un significado, vamos a denominarlas morfemas. Pero vamos a volver sobre este tema de la morfología en la próxima clase, donde vamos a estar discutiendo más en detalle la morfología justamente. Bien, acá lo importante es que noten que en este caso estamos haciendo algo muy distinto a lo que hacíamos en la fonología. En este caso tenemos unidades con significado que se combinan para formar unidades más grandes también con significado. La morfología no es el único dominio de la gramática en el cual podemos tomar unidades con significado para formar unidades con significado mayor. Miren los ejemplos que tenemos acá en 12. Por ejemplo, podemos tomar tres palabras, casa, la y antigua, y podemos formar una frase con estas tres palabras, la casa antigua. Cada uno de estos elementos tiene significado, sabemos lo que significa casa, más o menos podemos entender o bosquejar que significa algo como la. Y tenemos un adjetivo antigua que sabemos qué significa. Los ponemos todos juntos y tenemos la casa antigua. Bien, lo mismo podemos hacer con otras palabras. Ha pizza comido Jorge y podemos formar una oración, Jorge ha comido pizza. Podemos tomar las palabras revistas, compró, vendo y puedo decir algo así como compro y vendo revistas. Bien.
En estos ejemplos lo que estamos observando es que estamos tomando palabras aisladas, en este caso casa, la y antigua, y estamos formando con ellas una unidad mayor que nosotros de acá en adelante vamos a denominar sintagma. En clases posteriores vamos a explicar exactamente qué quiere decir sintagma, pero por ahora tómenlo como un sinónimo de frase. Bien, estamos formando frases o sintagmas. Y en algunos casos estamos formando incluso oraciones, que también en clases posteriores vamos a entender bien qué es una oración. Pero en este caso estoy seguro que todos pueden reconocer que en Jorge ha comido pizza hay una oración y que en compro y vendo revistas alternativamente podemos reconocer una o dos oraciones. Bien. El dominio gramatical en el cual nosotros tomamos palabras y las combinamos para formar sintagmas u oraciones se denomina sintaxis. ¿Bien? Y junto con la morfología son los dos dominios de la gramática que tienen en común tomar elementos mínimos que tienen significado y formar unidades mayores que también tienen significado. Y se oponen a la fonología que toma unidades sin significado y forma unidades mayores sin significado. Bien, esto nos da pie para hacer una doble definición de lo que podemos entender por gramática. Bien, y esto es para que entiendan una especie de ambigüedad que se da siempre con el término gramática. Porque hay alguna gente que cuando utiliza la palabra gramática, cuando utiliza el término gramática, se está refiriendo únicamente a los sistemas combinatorios de la lengua que tienen la posibilidad de combinar elementos con significado para formar elementos mayores con significado. O sea que cuando hablan de gramática, hablan únicamente del conjunto de la morfología y la sintaxis. Esto es algo que podemos entender como gramática en un sentido estricto, ¿bien? La gramática, formada por morfología y por las reglas de la morfología y por las reglas de la sintaxis, en oposición a las reglas de la fonología, que combinan elementos que no son significativos. ¿Bien? O sea que, de alguna manera, esta caracterización de gramática tiene mucho en cuenta el tema del significado. Formar nuevos significados a partir de elementos con significado. Sin embargo, también una definición un poco más laxa, si se quiere, o más amplia de gramática, simplemente se aboca a aquellos componentes del lenguaje, a aquellos niveles del lenguaje en los cuales nosotros podemos reconocer operaciones combinatorias. Hay operaciones combinatorias en la fonología, ¿sí? Podemos combinar, por ejemplo, fonemas y formar sílabas. Hay operaciones combinatorias en la morfología, podemos tomar morfemas y formar palabras complejas. Hay operaciones combinatorias en la sintaxis, podemos tomar palabras y formar oraciones. Bien, así que hay alguna gente que va a utilizar el término gramática en un sentido amplio para referir a todas estos tres niveles de análisis lingüísticos o estos tres componentes del lenguaje. Crucialmente en este curso, y como para avisarles de qué vamos a estar hablando a lo largo de todo el semestre, vamos a tomar la definición estricta que tenemos en 13. O sea que a lo largo de este curso vamos a estar hablando solamente de morfología y de sintaxis. Morfología vamos a estar hablando un poco en la próxima clase, no mucho, lo justo y necesario. La mayor parte del curso va a ser sintaxis. ¿Bien? Esto quiere decir que a lo largo de este curso vamos a estar tomando que el conocimiento gramatical de un hablante se compone de dos tipos de reglas y principios. Las reglas y principios que permiten formar palabras y las reglas y principios que permiten formar sintagmas y oraciones. Y recuerden que sintagma es lo mismo que frase. ¿Bien? Ahora bien, cuando tengamos una determinada expresión lingüística que no se conforma con las reglas para formar palabras del español o con la regla para formar sintagmas y oraciones del español, vamos a estar hablando de que tenemos una expresión agramatical. Bien. Y en esos casos vamos a marcar esa oración, esa palabra, ese sintagma con un asterisco. Bien. Por repetirlo otra vez. Vamos a llamar agramatical a cualquier tipo de expresión que no conforme las reglas del español, las reglas gramaticales del español, ya sean las reglas para formar palabras o las reglas para formar sintagmas y oraciones. Y habrán notado que los ejemplos que pusimos al principio de la clase, todas aquellas cosas que no podíamos decir o que nos resultaba raro decir, todas esas todas estaban marcadas con un asterisco. Como dijimos, no podemos decir algo así como estador a partir de un verbo como estar.
No podemos decir los vecinos vino temprano, tenemos que decir los vecinos vinieron temprano. No podemos decir Vidal pateó Cristiano, tenemos que decir Vidal pateó a Cristiano. Y tampoco podemos decir le la compré, tenemos que decir se la compré. Bien, todos estos casos tenemos expresiones que son agramaticales, expresiones que no conforman, no satisfacen las reglas combinatorias del español. Bien, es importante distinguir entre agramaticalidad e inaceptabilidad. Bien, el punto acá es que no toda oración que nos suene incorrecta va a ser agramatical. Bien, hay ciertos tipos de violaciones que van a ir en contra del conocimiento lingüístico del hablante que no son necesariamente violaciones de carácter gramatical. Bien, por ponerlo de alguna manera lo podremos pensar en términos de dos conjuntos. Imaginen el conjunto de las oraciones que son inaceptables, y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Inaceptable son oraciones que nosotros no podemos usar por alguna razón. Son oraciones que nos suenan mal, ¿bien? Y esto no tiene nada que ver con la normativa que discutíamos la clase pasada. Estas no son oraciones que suenen mal porque, así no hay que hablar. Estas son oraciones que nos hacen ruido a nivel de nuestro conocimiento lingüístico. Tenemos un gran conjunto de esas oraciones que nos suenan mal, digamos, y un subconjunto de ese conjunto, una subparte de ese conjunto, son las oraciones agramaticales. Bien. De alguna manera lo que podemos decir es, bueno, lo que tenemos en pantalla, que una oración agramatical necesariamente va a ser una oración inaceptable, pero no es cierto que una oración inaceptable necesariamente vaya a ser agramatical. Va a haber ciertos tipos de desviación, ciertos tipos de violación lingüística que van a cumplir algunas oraciones. Algunas oraciones van a estar mal formadas, pero no por cuestiones gramaticales, sino por cuestiones que son externas a la gramática. Veamos un par de ejemplos. De hecho, vamos a ver un ejemplo bastante clásico que dio Chomsky en el 57. Miren la oración que tienen en 15. Las ideas verdes incoloras duermen furiosamente. Esta es una oración que, si ustedes la escuchan, no suena mal. Suena bien formada, suena como que todas las partes de esta oración encajan una con otra, ¿bien? De hecho, si ustedes quieren hacer el análisis sintáctico de esta oración, lo pueden hacer. Y esta oración, en términos gramaticales, como observa Chomsky, como podemos notar ahora, está bien formada. Cumple con las reglas de la gramática española. Cumple con las reglas que ustedes tienen en su cabeza acerca de cómo formar oraciones. Cumple con las reglas que yo tengo en mi cabeza acerca de cómo formar oraciones. El problema con esta oración no es que sea agramatical, sino que lisa y llanamente no significa nada en absoluto. ¿Qué significa? Que las ideas verdes incoloras, contradicción, duerman, las ideas no duermen furiosamente. ¿Cómo se puede dormir furiosamente? Noten que hay un montón de contradicciones en esta oración, pero esas contradicciones no son a nivel de cómo funciona la gramática, sino que son contradicciones a nivel del significado. Esta oración puede estar mal formada semánticamente, puede expresar ideas que a nivel de su significado sean ideas que, bueno, no tienen sentido, pero eso no significa que las reglas de la gramática no se estén cumpliendo. Lo que hizo Chomsky a partir de este ejemplo fue observar que así como hay reglas que determinan que un mensaje esté bien formado a nivel de su significado, también hay reglas que determinan que ese mensaje tiene que estar bien formado a nivel de la gramática. O sea que tenemos en nuestras cabezas dos tipos de reglas. Las reglas gramaticales por un lado y las reglas de carácter semántico, las reglas de carácter referidas al significado, por otro lado. Bien, que tenemos dos conjuntos de reglas independientes. Hay otros tipos de inaceptabilidades como el que tienen en 16, que no van a ser inaceptabilidades de carácter semántico, sino que van a ser inaceptabilidades de carácter pragmático. O sea, hay ciertas cosas que nosotros no podemos decir dado un cierto contexto. Y estas no son inaceptabilidades nuevamente dadas por la normativa o por cosas que no se puedan decir en un cierto lugar, como el ejemplo que dábamos de cosas que no podemos decir en frente de nuestro jefe, etcétera, etcétera. Estas son inaceptabilidades de un carácter más bien lingüístico y no tanto social. Bien, noten el ejemplo de 16. Si alguien nos pregunta ¿cómo está tu gato?, nosotros no podemos responder un gato está enfermo. No tiene sentido responder eso. ¿Por qué? Porque la primera persona está refiriendo, vamos a explicarlo de manera muy simple, está refiriendo a mi gato y está asumiendo, está presuponiéndose el término que yo tengo un único gato. ¿Cómo está tu gato? Y yo estoy respondiendo como si empezara a hablar de un gato que no fue mencionado antes en el contexto, con un gato nuevo en el discurso, ¿bien?
un gato está enfermo. Que puede ser cierto que un gato esté enfermo, pero sin embargo esta oración en donde yo introduzco gato con, se dice, un determinante indefinido, un artículo indefinido, no encaja en un contexto en el cual el gato ya fue mencionado previamente. Si yo digo un gato, eso significa que en ningún momento previo de la conversación yo hablé de algún gato. Bien, yo uso determinantes indefinidos, artículos indefinidos, para mencionar una cosa por primera vez en una conversación. Bien. Y por eso esta oración suena mal, porque estoy retomando algo que me preguntó alguien en A con un artículo indefinido, y los artículos indefinidos son para introducir cosas por primera vez en una conversación. Pero nuevamente, eso no es un problema gramatical. La oración de 16b está bien formada. Los hablantes del español podemos decir un gato está enfermo. Y eso está perfectamente bien construido desde el punto de vista gramatical. Esa oración cumple con las normas las reglas para formar oraciones en español. El problema acá es que simplemente la oración de 16b no encaja en el contexto que determina la pregunta de 16a. La respuesta de 16b no puede funcionar como respuesta justamente a la pregunta de 16a. Así que nosotros tenemos que hablar de agramaticalidad para referir a esos tipos de inaceptabilidad que conjeturamos se deben a una violación de las reglas de la gramática, violación de las reglas para formar palabras y violación de las reglas para formar frases, sintagmas u oraciones. Bien. O sea que no toda expresión que sea inaceptable en la lengua, que vaya en contra de nuestro conocimiento de la lengua, va a ser agramatical. No todo tipo de inaceptabilidad se debe a violaciones de la gramática. Como mencionamos en la clase de presentación, la gramática es una ciencia fáctica. Esto quiere decir que lo que hacen los gramáticos es proponer hipótesis de análisis para datos lingüísticos y estas hipótesis tienen que hacer predicciones empíricas que nosotros podamos probar. Bien. Vamos a hacer un paralelo con respecto a otra disciplina científica. Supongan que somos químicos o biólogos o algo por el estilo y tenemos una hipótesis como la de 17. Tenemos la hipótesis de que hay una cierta droga, llamémosla X, que hace crecer el pelo. ¿Bien? Nosotros, para probar esta hipótesis, para probar que es verdad que la droga X hace crecer el pelo, podríamos diseñar un experimento. Supongan que lo que hacemos es tomar dos grupos de ratoncitos. Los ratoncitos son, todos iguales, pero los dividimos en dos grupos. Al primer grupo le damos la droga X. Al segundo grupo le damos simplemente agua. Y la idea ahora es ver qué pasa. ¿Bien? Si no detectamos ninguna diferencia entre los grupos, o sea, si al grupo que le dimos la droga X no le crece más pelo que al grupo al que le dimos agua, significa que la hipótesis que tenemos en 17 debe tener algún tipo de problema. O sea, estamos rebatiendo la hipótesis. Sin embargo, si al grupo al que nosotros le dimos la droga X, al final del experimento vemos que tienen más pelo que los ratoncitos a los cuales les dimos agua, eso significa que la hipótesis de 17, parece estar bien, ¿no? Estamos corroborando la hipótesis que teníamos en 17. Ahora, en gramática podemos hacer algo muy, muy similar. Por supuesto, no con ratones, sino más bien con oraciones. Supongan la hipótesis que tenemos ahora en 18. En español, el sujeto siempre concuerda en número con el verbo. Bien, esta es una hipótesis acerca de una propiedad que tiene la gramática del español. La gramática del español, de acuerdo con la hipótesis en 18, siempre va a concordar el sujeto gramatical de una oración con el verbo en la categoría número. O sea que si el sujeto es plural, el verbo va a tener una marca de plural, va a tener morfología plural. Si el sujeto es singular, el verbo también va a aparecer en singular. Bien, es básicamente relacionado a algunos de los ejemplos que vimos al principio. ¿Cómo hacemos para probar esta hipótesis? Bueno, de forma similar al experimento anterior, lo que te vamos a formar son un control y una oración en donde vamos a aplicar una suerte de cambio. O sea, vamos a tomar dos oraciones. En una de ellas lo que vamos a hacer es que el sujeto y el verbo tengan el mismo valor de número, y en la otra oración vamos a hacer que el sujeto y el verbo tengan distinto valor de número. ¿Bien? O sea, en un caso, tanto el sujeto como el verbo van a ser plurales, mientras que en el otro caso el sujeto va a ser plural y el verbo va a ser singular. Y la predicción de esto es la siguiente. Si mi hipótesis en 18 es incorrecta, lo que va a suceder es que ambas oraciones van a resultar gramaticales para un hablante. O
sea, si a un hablante yo le doy una oración en la cual el sujeto y el verbo están en plural, eso le va a parecer bien al hablante. Si a un hablante le doy una oración en la cual el sujeto está en plural y el verbo está en singular, eso también le va a parecer bien. Ese último caso va a ser problemático para nuestra hipótesis en 18, porque vamos a estar observando que no en todos los casos es necesario que el sujeto concuerde con el verbo. Pero por otra parte, si la oración en la cual sujeto y verbo manifiestan distintos valores de número resulta agramatical para el hablante, si el hablante dice no, eso no lo puedo decir, entonces lo que vamos a estar haciendo es corroborando nuestra hipótesis en 18. ¿Bien? Y como ya hicimos hasta ahora, como vimos al principio de la clase, la hipótesis en 18 parece ser correcta. ¿Por qué? Porque si yo a ustedes les doy la oración, los vecinos vinieron temprano, ustedes me van a decir, sí, esa oración está bien formada en español. Si les doy la oración de 7b, los vecinos vino temprano, me van a decir que esa oración no está bien formada en español. ¿Bien? ¿Por qué no estaría bien formada? Porque en este caso tengo un verbo que está en singular, tengo un sujeto que está en plural, y esto se explica a partir de la hipótesis que tenemos en 18. ¿Bien? Ahora, el término crucial para cuando tenemos estos pares de oraciones es el término que tenemos acá, el término par mínimo. Lo que tratamos de hacer en gramática es formar pares mínimos. Un par mínimo, conocerán el término tal vez de fonología y de fonética, es un par de expresiones lingüísticas en las cuales hay un único elemento que está en contraste. En este caso, el único elemento que está en contraste en las oraciones de 7a y 7b es el valor de número que vemos en el verbo. En la oración de 7a, el verbo tiene un valor de número plural. En 7b, el verbo tiene un valor de número singular. Ya que esa es la única diferencia que hay entre estas oraciones, podemos conjeturar que esta es la razón, este cambio de plural a singular en 7b es la razón por la cual la oración funciona mal. Bien. O sea que con bastante precisión podemos aseverar que la razón por la cual 7b resulta agramatical es porque no está cumpliendo con la propiedad descrita en 18, porque en español el sujeto y el verbo deben concordar. Bien. Noten que esto tiene de alguna manera un diseño experimental, si se quiere. Lo que estamos haciendo es presentar un par de estímulos, volvemos atrás nuevamente. Formamos un par de oraciones que funcionan como estímulo para un hablante. Yo les presento estas oraciones, ustedes las miran y me dicen, esto me suena bien, esto me suena mal. Es una especie de experimento perceptivo, ¿bien? En muchos casos va a alcanzar con que el propio gramático se aplique a sí mismo las pruebas. O sea, yo no necesito mostrarle a mucha gente la oración de 7b para concluir que está mal. Yo sé que esa oración está mal porque a mí mismo me suena mal. ¿Bien? Y de esa manera vamos a estar trabajando de forma bastante general a lo largo del curso. Vamos a estar viendo contrastes entre oraciones que ustedes pueden reconocer por sí mismos. Ustedes mismos muchas veces van a poder identificar una oración como gramatical o una oración como gramatical. Eso no significa que todas las oraciones que sean agramaticales, un solo hablante pueda reconocer, pueda determinar que son agramaticales. A veces vamos a necesitar un conjunto de gente más amplio, vamos a necesitar llevar adelante un experimento formal, digamos, vamos a necesitar recolectar una cantidad de participantes, aplicarles una variada cantidad de oraciones y de esa manera podemos determinar si una oración es gramatical o no en una determinada lengua. Pero a los fines de este curso simplemente nos va a alcanzar con aplicarnos a nosotros mismos, si se quiere, el juicio de gramaticalidad, que es el nombre que recibe este pequeño experimento. Los juicios de gramaticalidad son por lo general la fuente de datos primordial de los gramáticos, ya sea juicios de gramaticalidad que el mismo gramático se aplica a sí mismo o juicios de gramaticalidad que recolecta a partir de una comunidad de hablantes o de informantes. ¿Bien? El juicio de gramaticalidad como fuente de datos tiene muchas ventajas. La mayor de ellas es que es muy fácil obtener datos de juicios de gramaticalidad. Por ejemplo, a lo largo de esta clase obtuvimos muchos datos, muchos contrastes de esto se puede decir, esto no se puede decir, y no requerimos mucho, digamos, diseño experimental ni nada parecido, simplemente son observaciones que podemos hacer de manera muy simple. Esto no significa que el juicio de gramaticalidad sea la única fuente de datos a la que apela el gramático. Hay otra gran fuente de datos a la que apelan los lingüistas y los gramáticos, que son los corpora, en singular corpus. Un corpus es un registro de habla real, si se quiere. Por ejemplo, es grabaciones de gente hablando.
Es, por ejemplo, textos que la gente escribió o desgrabaciones de conversaciones, etcétera, etcétera. Donde nosotros lo que tenemos acceso en definitiva es a habla real, es a gente hablando, a gente utilizando la lengua y comunicándose de forma real. ¿Bien? Que esto no significa que sean datos mejores o peores que los datos de juicios, son datos de naturaleza diferente. El dato de juicio de gramaticalidad es un dato de carácter experimental. ¿Bien? O sea, yo puedo obtener contrastes muy locos a partir de juicios de gramaticalidad. Cosas que no voy a poder obtener a partir de un corpus de datos, a partir, por ejemplo, de una persona hablando. ¿Bien? La ventaja de los corpus es que proveen muchos datos que es imposible obtener a partir de juicios de gramaticalidad. Por ejemplo, en un corpus, yo por ejemplo tengo, la RAE tiene diversos corpus de habla actual y también corpus históricos del español. Y lo que puedo obtener en estos corpus es, por ejemplo, frecuencia de uso de ciertas construcciones. Puede ser que una construcción A se usa más que una construcción B, por ejemplo. Y eso me puede servir para abonar mi hipótesis o para rebatir una hipótesis. ¿Bien? Y no hay manera en que yo a partir de juicios de gramaticalidad pueda determinar qué expresión se usa más que otra. Bien, simplemente yo obtengo básicamente juicios de esta forma me suena mejor que esta forma me suena peor que estas dos formas son gramaticales, estas dos formas son aceptables, etcétera, etcétera. Pero no obtengo frecuencias de uso, por ejemplo. Pero a su vez los corporas también tienen otro problema. En un corpora nunca vamos a tener lo que se denomina datos negativos, que es algo crucial para proponer hipótesis en gramática. Los corpora no te dicen nunca cuando una oración está mal dicha. Los corpora solamente tienen expresiones aceptables, expresiones que los hablantes utilizaron y que aceptan. ¿Bien? A lo sumo habrá un par de errores en alguien que estaba hablando y cometió algún error, algún equívoco, pero no hay datos inaceptables en un corpora. Son todos los datos correctos, cosas que la gente dijo efectivamente. O sea que no vamos a tener datos que nosotros nos permiten, por ejemplo, determinar una hipótesis como en español siempre es necesario concordar el sujeto con el verbo. ¿Por qué no podemos obtener datos que nos permitan sostener esa hipótesis? Porque esa hipótesis se sostiene a partir de demostrar que si vos no tenés concordancia entre el sujeto y el verbo, obtenemos una oración agramatical. Esa es la predicción. Pero ese dato, el dato en el cual el dato no existente de que no tenemos concordancia entre el sujeto y el verbo, no lo vamos a encontrar en ningún corpus. Lisa y llanamente porque los hablantes no pueden decir eso. ¿Bien? Acá el mensaje para llevarse a casa es que ustedes tienen que aplicar tanto juicios de gramaticalidad como trabajar con corpus cuando trabajen en gramática. Y van a, si se quiere, utilizar ambos tipos de fuente de datos dependiendo de cuáles sean sus necesidades para cada, digamos, trabajo que estén desarrollando. ¿Bien? Cerremos la clase hablando de la relación entre léxico y gramática. ¿Bien? Cuando hablamos del léxico, hay varias palabras que podemos utilizar para el léxico. Sistema léxico, léxico, vocabulario, el diccionario mental de una lengua. Y es básicamente la manera en que vamos a entender el léxico en este curso. Léxico, si se quiere, es el conjunto de todas las expresiones que nosotros conocemos. Bien. Las expresiones lingüísticas en el sentido de palabras, por ejemplo, elementos mínimos con significado, lo que Saussure denominaba signos lingüísticos. Bien. Elementos mínimos que son un emparejamiento de significado y una forma. Bien. Palabras, básicamente. Ya vamos a estar discutiendo la noción de morfema en la próxima clase más en detalle, porque crucialmente lo que almacenamos en el léxico son morfemas, unidades mínimas de significado que pueden ser menores a una palabra. Consigamos el léxico de esta manera en este curso porque de todas maneras no vamos a estar hablando de muchas propiedades del léxico, vamos a estar hablando de la gramática en sí misma. Hay una relación crucial entre el léxico y la gramática. La gramática no opera en el aire, la gramática no forma oraciones, sintagmas y palabras a partir de la nada. El léxico son todas las unidades que nosotros conocemos y en el léxico va a haber cosas como, por ejemplo, el verbo vender, el morfema dor, palabras como ella, que es un pronombre, va a haber verbos como corre, va a haber palabras como casa, va a haber palabras como ventana, va a haber artículos como la,
Bien, que van a formar parte del léxico. En el léxico básicamente lo que tenemos son todas estas agrupaciones entre emparejamientos de forma y significado que los hablantes conocemos. Bien, estos elementos los vamos a poder relacionar entre sí, combinar a través de operaciones gramaticales para formar oraciones, sintagmas y palabras. Por ejemplo, si yo tengo el verbo vender y este morfema dor, yo tomo estos elementos del léxico, los envío a la gramática y eso me va a permitir formar la palabra vendedor. Bien. Yo puedo tomar desde mi léxico, puedo tomar el artículo la, puedo tomar el nombre casa, los puedo, si se quiere, mandar a la gramática para que la gramática opere con ellos y eso me va a formar un sintagma, la casa. Bien. Yo puedo tomar otros elementos del léxico, por ejemplo, el pronombre ella y el verbo corre, los tomo de mi léxico, los mando a la gramática los va a combinar y me va a devolver la oración ella corre. ¿Bien? Esa es la articulación que reconocemos entre el léxico y gramática. El léxico provee la materia prima, si se quiere, para que la gramática trabaje. Esto no quiere decir, sin embargo, que no haya propiedades de los elementos que están en el léxico que no sean relevantes para la gramática. De hecho, los elementos del léxico van a tener una propiedad muy importante, van a tener una serie de propiedades muy importantes que van a determinar el funcionamiento de la gramática. Los elementos que están en el léxico van a tener ciertas, vamos a llamarlas, propiedades categoriales que van a dictar cómo la gramática las va a combinar. ¿Qué son las propiedades categoriales? Básicamente llamamos propiedades categoriales a los distintos tipos de palabras que hay. O sea, si tenemos dos palabras de distinto tipo, esas palabras tienen distintas propiedades gramaticales. Hablamos de tipos de palabras, hablamos de clases de palabras, hablamos de clases léxicas, de categorías léxicas. Todos estos son sinónimos para referir al hecho de que tenemos distintos tipos de palabras. Y con distintos tipos de palabras estoy hablando de nombres o sustantivos versus verbos, versus adjetivos, versus artículos, versus preposiciones, etcétera, etcétera. Esas son las clases de palabras. Y la gramática va a operar con estas distintas clases. Y básicamente, para que lo imaginen de alguna manera, la gramática funciona como alguien que está armando un rompecabezas. Bien, cada una de las palabras, cada una de las clases de palabras va a ser una pieza del rompecabezas que nosotros podemos combinar con unas, pero no con otras. Por ejemplo, vamos a ponerle unas letritas a estos elementos. Tenemos la pieza A, la pieza B y la pieza C. Y nosotros sabemos que podemos combinar la pieza A con la pieza B y podemos combinar la pieza B con la pieza C. Eso lo pueden ver. Y ustedes saben también que, a simple vista, no pueden combinar la pieza A con la pieza C. ¿Por qué? Porque esto con esto no encaja. Básicamente son tipos que son incompatibles entre sí. Lo que hace la gramática básicamente es fijarse los tipos de palabras que tenemos y se va a fijar a partir del tipo de palabra que tenemos con qué otro tipo de palabras se puede combinar. ¿Bien? El tipo de palabras nos determina cómo se combinan las palabras. ¿Bien? Por ejemplo, la gramática te va a decir algo así como se puede combinar artículo con un nombre, con un adjetivo. Bien, podemos combinar un artículo con un nombre y el nombre lo podemos combinar con un adjetivo de manera muy simplificada como lo hicimos acá arriba. Supongamos que este es un artículo, este es un nombre y este es un adjetivo. Y eso significa que todos los elementos que pertenezcan a la clase artículo se van a poder combinar con todos los elementos que pertenezcan a la clase nombre y estos se van a poder combinar con todos los elementos que pertenezcan a la clase adjetivo. Lo que me va a predecir de alguna manera que yo puedo decir algo así como la casa antigua. Tengo un artículo, la, tengo un nombre, casa, y tengo un adjetivo, antigua. Básicamente, la gramática sabe que yo puedo combinar estos tres elementos porque encajan entre sí. Bien, puedo decir la casa antigua. También puedo decir una película aburrida, porque nuevamente tengo una estructura formada por un artículo, un nombre y un adjetivo.
Bien. En lo que se fija la gramática, en definitiva, para formar expresiones gramaticales, es en su categoría léxica, en su tipo de palabra. La gramática va a tomar un tipo de palabra y a partir del tipo de palabra de esa palabra, justamente, la va a poder combinar con otra palabra, que es de otro tipo. Básicamente porque van a encajar como las piezas de un rompecabezas. Acá la observación interesante es que la gramática, cuando combina elementos, cuando combina palabras, cuando combina morfemas, no se fija nunca en su significado y no se fija nunca en el sonido de esa palabra. Estas propiedades son totalmente irrelevantes a los fines de la gramática. La gramática no se fija en los significados, no se fija en las propiedades fonológicas de las palabras, se fija en la clase de palabras. Yo, si tengo un artículo como la voy a poder combinar con nombres, sin importar qué signifique ese nombre, sin importar con qué letra empieza ese nombre, sin importar cómo se pronuncia ese nombre, ¿bien? Lo que importa acá es que vamos a tener un artículo y un nombre, y por el mero hecho de pertenecer a esas categorías, estos elementos pueden combinarse entre sí, ¿bien? O sea que es un proceso bastante automático. Los elementos, las palabras tienen todas una categoría y esa categoría, esa etiqueta, si se quiere, es la que utiliza la gramática para combinarlas entre sí. Bien, vamos a estar discutiendo más sobre clases de palabras en la próxima clase, donde vamos a discutir algo de morfología y básicamente clases de palabras. Creo que eso es todo lo que quería presentarles en la clase de hoy. Pasemos a sintetizar los contenidos de esta clase. En la clase de hoy discutimos la noción de conocimiento gramatical, vimos la doble articulación de la lengua y derivamos de esta dos posibles definiciones de gramática. Recordarán la gramática en un sentido amplio y la gramática en un sentido estricto. Nosotros estamos tomando el sentido estricto de gramática, o sea, estamos considerando la gramática como el conjunto de reglas y principios que permiten formar palabras y formar sintagmas y oraciones. Además presentamos la noción de gramaticalidad, de agramaticalidad. Vimos que una oración es gramatical o agramatical dependiendo de si sigue o no sigue las reglas de la gramática. Y la distinguimos de la noción de inaceptabilidad, que son expresiones lingüísticas, las expresiones inaceptables, que van en contra, si se quiere, del conocimiento lingüístico, pero no necesariamente en contra del conocimiento gramatical de un hablante. Bien, puede haber razones que no sean la gramática, pero que una expresión sea inaceptable. Vimos en qué consisten los juicios de gramaticalidad y los entendimos como una especie de experimento bastante informal en la cual un hablante se ve presentado con un determinado estímulo lingüístico y el hablante decide si eso está bien dicho o si eso está mal dicho. Por último, introdujimos la idea de que la gramática funciona a partir de las propiedades categoriales de los elementos almacenados en el léxico. Vimos entonces que la gramática no es que puede combinar cualquier cosa con cualquier cosa. Se tiene que fijar las propiedades de los elementos que están almacenados en el léxico y se tiene que fijar si los puede combinar entre sí. Por ejemplo, si toma una palabra y toma otra palabra, se tiene que fijar si esta palabra, por ejemplo, es un artículo y si la otra palabra es un nombre. Si son estos dos tipos de palabras, los puede combinar. Pero, por ejemplo, si fuera un artículo y un verbo, sería difícil combinarlos. ¿Por qué? Porque no se puede decir algo así como el corriendo, por ejemplo. Por poner un ejemplo bastante simplificado de algo que no se puede decir. No se puede decir el corriendo. ¿Se entiende la idea entonces? No podemos combinar un artículo con un verbo, en este caso un gerundio. Bien. Eso es lo que me interesa, todos estos puntos que pongo acá es lo que me interesa que se lleven en limpio de la clase de hoy. Como bibliografía para esta clase tienen que leer tienen que leer los dos primeros capítulos de Di Tullio 2014, de la página 13 a la página 33. No es mucho, son 20 páginas. Y luego, además de esto, tienen que resolver las actividades correspondientes a la clase 1 que están disponibles en Cibeduc. Bien, estas las vamos a discutir en nuestra próxima clase sincrónica. Bien, eso es todo por la clase de hoy. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego.